Como sabemos, cada cierto tiempo y dependiendo de algunos aspectos de la empresa y del trabajador, pues pudiera llegarse a dar el caso en donde a lo mejor una persona se requiera modificar su salario diario. Y este salario diario, a su vez, pues también lleva como consecuencia su modificación en la parte del salario base cotización. Existe dentro de la aplicación una herramienta para que nosotros podamos hacer ese proceso de incremento de salario de una manera masiva y automática, en donde yo le puedo decir, basándome en 4 formas de cálculo, cómo quiero que se modifique el salario diario de esos trabajadores. Por ejemplo, digamos que el día de mañana subió o sea, se determina por parte de la autoridad un incremento en el salario mínimo. Bueno, pues evidentemente hay que modificar las tablas del sistema para indicar cuál es ese nuevo salario mínimo, pero también pues hay que aumentar el salario a mis trabajadores. Entonces, evidentemente una manera de hacerlo sería ir de trabajador por trabajador y asignarle un nuevo salario mínimo, pero pues evidentemente esto sería muy tardado, muy tedioso, pudiéramos cometer errores y demás. Entonces, la recomendación siempre es hacerla a través del proceso de incremento de salario, en donde yo a través de un rango de trabajadores puedo decirle, ¿sabes qué? A todos mis trabajadores que pertenecen a cierta área o que tienen ciertas características, pues agregarle un nuevo salario. ¿Ok? Y ese nuevo salario, como mencionaba, puede tener 4 maneras de cálculo. Una manera de aumentarlo es simplemente a cada uno de mis trabajadores irles diciendo cuál va a ser el nuevo salario. La otra manera es a todos en general aumentarle un porcentaje, es decir, de todo lo que ganan mis trabajadores ahorita, pues súmale un 10% a cada uno de ellos. También puedo decirle un incremento en general, es decir, si decirle de lo que ganan ahorita, que ganen 20 pesos más. Por último, puedo hacer o decirle al sistema que hagan un nuevo salario general, es decir, para todos, asignales tal importe de nuevo salario. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver dentro del aplicativo. Si yo me voy aquí al menú de procesos, incremento de salarios, lo que me va a pedir el sistema es que determine cuáles son los trabajadores con los que quiero modificarles un nuevo salario diario. En este caso, le digo que voy a trabajar con mis trabajadores que se encuentran en mi periodo quincenal y yo tengo 2 opciones. Les voy a decir, de cada uno de mis trabajadores que tengo en este periodo, quiero considerar a ciertas personas. La parte que está en la izquierda o la lista que está en la izquierda son los empleados con los que es posible trabajar y los que están en la parte de la derecha son los trabajadores con los que les voy a dar o asignar un nuevo salario. ¿Ok? Lo puedo hacer de uno por uno o bien puedo decirle que lo haga a través de un rango. En lugar de estar seleccionando de uno por uno, le digo, pues, ¿sabes qué? Considérame a todos los empleados que están entre mi código 1 y el 151, a todos los que pertenezcan a cierto registro patronal, a aquellos que sean de cierta base de cotización, que como dijimos, este proceso modifica la parte fija, por tanto, pues entonces seguramente los que queremos considerar son los que tengan una base de cotización fija o mixta, ya que los variables, como sabemos, pues su salario diario no se modifica todo el tiempo, sino que ellos dependen más del tema de comisiones y demás. Entonces, de manera predeterminada siempre nos pone fijo y mixto, pero si también queremos considerar a los variables, también los consideramos si pertenecen a algún departamento, algún puesto o algún rango. ¿Ok? En este caso, yo voy a indicar una selección por rangos para indicar que quiero hacer una modificación a todos mis trabajadores. Lo único que sí debo de considerar es el tipo de incremento, que como dijimos era basado en 4 formas de cálculo. Y para explicar cada uno de ellos, aquí traigo un pequeño Excelito
con 3 personas. Digamos que tengo a Francisco, Sergio y Susana. Esto es el salario actual de cada uno de ellos. Si yo le dijera un nuevo salario individual, que es la primera opción que tenemos aquí, si se fijan, nuevo salario individual, lo que yo tendría que hacer es a cada uno de ellos decirle, ¿sabes qué? Francisco ahorita gana 300, pues ahora quiero que gane 320. Sergio gana 230, pues ahora quiero que gane 300. Y Susana gana 250, pues ahora quiero que gane 300. Si se fijan, no hay ningún cálculo, ninguna fórmula de por medio. Es simplemente asignación individual de cada uno de ellos. El otro, que es incremento general en porcentaje, yo le puedo decir de lo que ganan ahorita, pues sumarles, por ejemplo, un 10%. Y aquí de manera automática el sistema va a hacer el cálculo de cuánto es un 10% más y es lo que le va a asignar a cada uno de mis trabajadores. Por ejemplo, Francisco ganaba 300, el 10% de 300 son 30, por tanto su nuevo salario serían 330 y así sucesivamente. El otro es incremento en cantidad, que yo le puedo decir, ¿sabes qué? De lo que ganan ahorita, ganan 50 pesos más. Y el sistema en automático realiza ese cálculo por nosotros. Por último, puedo asignar también un salario general, es decir, a lo mejor yo el filtrado lo hice para todo el departamento y le puedo decir, todas las personas que pertenezcan al departamento de generación de conocimientos, su nuevo salario va a ser de 400. Entonces pongo 400 y a todos les va a asignar el mismo valor. ¿Ok? Entonces, es aquí en donde yo debo definirle cuál va a ser esa base para el nuevo cálculo. En mi caso, yo le voy a poner incremento general en porcentaje. Por tanto, como pudimos ver, me va a solicitar cuál es ese porcentaje aumentar. Le voy a poner aquí un 10%. Una vez que yo acepte ese valor, el sistema todavía no va a aplicar esa modificación. Lo que me va a preguntar es decir, oye, esa aplicación del 10% del salario, primero verifícala. Y por ello te da una pequeña bitácora de cómo quedaría ahora sus nuevos salarios. Te diría, de todos los trabajadores que tienes registrados, estos son los que verían una afectación. ¿Por qué? Porque son los que consideraste en el filtro. Nos va a dar una sección del salario actual, que es esta parte de aquí, y nos va a decir, este es el salario que tienen ahorita, esta es la antigüedad que tienen, y esto es el factor de integración. Recordemos que el salario diario o lo que tenemos registrado como salario diario parte fija, también sirve para el cálculo de algunas otras cuestiones, como por ejemplo el aguinaldo o la prima de vacaciones. Por tanto, es importante que nosotros podamos tener una visualización de cómo está al día de hoy y cómo se vería afectado con el nuevo cálculo o con su nuevo salario parte fija. De hecho, si nos deslizamos un poquito a la derecha, vamos a ver precisamente esa nueva sección. Vamos a tener una columna que nos dice, este sería su nuevo salario diario. Al día de hoy gana 2.522. Después de este cálculo ganaría 2.774. Evidentemente, como subió su salario, pues también su salario base parte fija cambiaría. Así lo voy a tener disponible para cada uno de mis trabajadores. ¿Se fijan? Cuánto es lo actual y cuánto es lo nuevo. Ahora, de manera automática el sistema determina que ese nuevo salario va a empezar a aplicar desde este nuevo periodo, ¿ok? Es decir, a partir del 1 de marzo todos van a ganar este nuevo salario. Como por ejemplo mencionábamos el caso de el salario mínimo, en donde te dicen, ¿sabes qué? A partir del 1 de enero de tal día, de tal año, ya va a ser un nuevo sueldo. Pues bueno, esa fecha que tenemos como límite es la que nosotros podríamos asignar aquí. Sin embargo, cuando el incremento de salario no es por temas legales, sino más bien a lo mejor por meritocracia del empleado, en donde a lo mejor, pues posiblemente todas estas personas que pertenecen a cierto
departamento en donde se logró sacar adelante un proyecto muy importante para la empresa, o bien a lo mejor pues simplemente la empresa ha estado obteniendo muy buenos resultados, por ende también quiere beneficiar al empleado que aportó para que la empresa vaya por ese camino, pues bueno, a lo mejor entonces el salario diario se quiere aplicar en una fecha pues distinta para cada uno de ellos, ¿no? En donde a lo mejor estas dos personas pues quieren que comiencen a ganar ese nuevo sueldo antes que los demás o a irlo haciendo progresivamente, pues bueno, lo podemos ir ajustando aquí y lo podemos cambiar en el momento que nosotros deseamos. Decirle, ¿sabes qué? A partir del día 6 de marzo, esta persona va a ganar este nuevo salario diario. ¿Ok? Recuerden que los cambios que vayan haciendo, el sistema lo va a ir reflejando en un color azul, que como saben ya desde sesiones anteriores hemos estado mencionando que este color nos indica que es un importe reportado o es un importe que el usuario asignó. Simplemente para que podamos discernir de cuáles son los que calculó el sistema y cuáles son los que modificamos nosotros. Entonces, una vez que nosotros asignamos esa fecha de aplicación, que lo podemos ir haciendo de uno por uno o bien en la parte superior, indicar uno para que sea de manera masiva, pues el sistema nos va a ir aquí a asignar una última columna en donde dice si hubo una modificación o no. Recordándoles que para el caso que yo asigné, que es un porcentaje general, lo que se iba a aumentar, pues evidentemente aplica para todos, ¿no? En donde todos van a tener un nuevo salario diario. Una vez que yo haya asignado los datos, que aquí voy a poner, por ejemplo, del 3, una vez que yo haya asignado los datos y que esté seguro de la información que estoy capturando, pues simplemente puedo aplicar el incremento. Si me equivoqué y realmente no quiero considerar a estos trabajadores o quiero hacer una nueva base de cálculo en donde a lo mejor no le quiero aumentar el 10%, sino el 5%, bueno, pues me puedo ir acá a la sección de parámetros y volver a asignar otra vez algún otro valor. ¿Ok? Entonces, en mi caso, yo sí lo voy a dejar así. Son los datos que requiero guardar. Por ende, le voy a dar aplicar incremento. Me indica aquí con una advertencia si estoy seguro. Le voy a dar que sí. Se guarda una pequeña bitácora. Y en este caso, yo lo que voy a ir a hacer es verificar al sistema si este cambio aplicó. Si me voy aquí, por ejemplo, a ver a Feliz Decir, en su catálogo de empleado, vamos a notar en la parte de sueldos y salarios que en la columna de fecha salario diario me asigna la fecha en que yo indiqué que sí va a aplicar ese cambio de salario. ¿Se fijan? Como yo le indiqué en mi proceso, la fecha del salario diario fue del 3 de marzo del 2024 y ese salario pues es básicamente el que me asigna aquí en esta parte, 330. ¿Ok? Bueno, déjame regreso para no confundir. Me dice, ¿sabes qué? Esta persona gana 330 a partir del 3 de marzo del 2024. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Bueno, lo que hace es, evidentemente, ahora aplicar todos los cálculos de mi nómina basado en ese salario diario. Observen que ahorita en el sobrerecibo, Feliz Decir, gana, ya me aparece aquí que son 330, pero si nosotros multiplicamos 330 por 15, son 4,950. Y en este caso, Félix ahorita tiene 4,500. ¿Por qué? Porque esto es con lo que ganaba antes. Si yo le doy aquí calcular al empleado, vamos a verificar que ya toma los nuevos datos. Ahora, si nosotros revisamos la calculadora, que eran 330 por 15, vemos que deberían de ser 4,950, pero el sistema nos arroja 4,890. ¿Qué está pasando con esos 60 pesos de diferencia? Bueno, recordemos que Félix gana este nuevo sueldo de 330 no desde el primer día
del periodo, sino desde el 3 de marzo. Y mi periodo abarca desde el día 1, lo que significa que el día 1 de marzo y 2 de marzo, Félix no ganó 330, sino que ganó con su sueldo anterior esos 2 días, y después, desde el 3 de marzo, ya empezó a ganar el nuevo sueldo. Entonces, el sistema hace precisamente ese cálculo. 2 días de estos 15 le pagó con su sueldo anterior, que eran de 300, y los otros 12 días les pagó 4,890. De hecho, si revisamos la hoja de cálculo, vamos a verificar que el sistema dentro de esa fórmula considera su salario diario anterior. Se fijan aquí ese sal diario AND, que se hace referencia a salario diario anterior, y esos 300 pues lo multiplica por los 2 días en donde seguía vigente ese sueldo y le suma los 13 días que quedan, pero multiplicándolo por el salario diario vigente. ¿Se fijan? Que en este caso son 330. Entonces, el sistema siempre considera esos escenarios en donde el incremento de salario fue a mediados del periodo. Que si sabemos que si es al principio del periodo, desde el primero, pues bueno, se considera el nuevo sueldo y ya está. Pero si es a la mitad, el sistema siempre considera lo que tenía antes, respetándole los días que tenía ese sueldo, y los días con el nuevo sueldo. Esa información o ese modo de cálculo no solo aplica para el sueldo, sino que para cualquier otro tipo de percepción o deducción que tenga basado en el salario diario, como por ejemplo el séptimo día, que como sabemos también toma su cálculo basado en cuántos días trabajó el empleado. Entonces, cuántos días trabajó con el sueldo anterior y cuántos días trabajó con el nuevo sueldo. Todo eso te lo considera.